Y mire, así como le hemos dado a conocer países que lamentablemente han entrado en nuevas fases de recontagios entre su población en condiciones realmente críticas, incluso hasta peores de la primera ola o de la primera fase que vivieron con COVID-19, hay otros países que han sido identificados como un ejemplo de lo que ha sido el buen manejo de esta pandemia. Y si bien Italia al inicio de la pandemia registró números realmente preocupantes y una condición que alarmó al mundo, hoy por hoy pareciera que su condición es distinta. Ya nos lo contará Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, quien está en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. Virginia, adelante con la información. Sí, hola, buenas tardes. Sí, como bien decís, Italia fue el país más golpeado de Europa en la primera ola y ahora mantiene por el momento unas cifras de contagios muy por debajo de países de su entorno como Francia o España. Y la explicación no se debe a un solo factor. Hubo una reapertura gradual después de los meses de confinamiento. Se realizan pruebas en lugares estratégicos como aeropuertos o puertos y también hay un buen rastreo de contactos. Estas son algunas de las claves de lo que se está llamando el milagro italiano. Pero los nuevos casos han ido creciendo en Italia de manera constante, aunque lenta. Para que nos hagamos una idea, Italia ha tenido la última semana unos 1.600, 1.700, 1.800 casos diarios, hasta que hace unos pocos días dio un salto a los 2.500 y ahora ya estamos en los datos últimos de ayer son 2.800 y esto ha hecho saltar todas las alarmas. El gobierno, sin embargo, evita hacer cualquier tipo de declaración triunfalista y no deja de advertir que no se debe bajar la guardia. Y entonces, aunque la situación siga siendo mejor que otros países vecinos, se están tomando medidas. Varias regiones, por ejemplo la del Lazio, que es la capital de Roma, en el centro del país, ya han decretado que se use la mascarilla en todo momento, incluso en espacios abiertos. Y sigue habiendo países a los cuyos ciudadanos no pueden viajar a Italia y otros de la Unión Europea cuyos ciudadanos deben someterse a un test a su llegada a Roma, por ejemplo los españoles. Pero el gobierno de Conte va más allá y hoy se espera que apruebe por la noche un decreto para introducir nuevas medidas que prevé la obligación de llevar mascarillas siempre de día y de noche en todo el país y además se prohibirá que las regiones puedan emitir ordenanzas menos restrictivas de la línea que imponga el gobierno. Este decreto que aprobará el Consejo de Ministros mañana será presentado en el Parlamento, donde también se pedirá la prolongación del estado de emergencia hasta el 31 de enero del 2021, ya que la actual vence el 15 de octubre. Este instrumento permitirá al Ejecutivo emitir decretos y ordenar medidas rápidamente y sin trabas en caso de necesidad. Para que os hagáis una idea, se decretó el primer estado de emergencia el 31 de enero, entonces ahora cuando se prolongue se ampliará hasta el 31 de enero del año que viene, o sea, un año completo. Las medidas de un nuevo decreto que se espera, como digo, son la mascarilla a todas horas. Se habla también de cerrar los locales nocturnos a las 11 de la noche para frenar la vida nocturna y, ciertas limitaciones en el aforo de lugares de entretenimiento y demás. Tanto el ministro Conte como otros miembros del gabinete excluyen que haya nuevos cierres, nuevos confinamientos, pero advierten que para ello hay que cumplir las reglas. Esto se los puedo contar por ahora. Claro, Virginia, siendo Italia un país de una demanda muy importante en cuanto a turismo, ¿cómo se ha comportado en las últimas semanas? ¿Se han reabierto ya los lugares turísticos? ¿Qué pasa con las fronteras, por ejemplo? Bueno, sí, en los lugares turísticos, después de los meses de confinamiento de marzo, abril y mayo, en junio empezó a abrir todo de manera gradual. Italia mantiene una lista de 13 países que no pueden venir, la gente no puede venir a Italia. Son unos cuantos países, entre ellos hay algunos de Latinoamérica. Luego hay países de la Unión Europea que se consideran de riesgo, como estamos España, Malta, Grecia, Croacia y ahora también Francia, que cuando la gente llega a Italia, al aeropuerto debe realizarse un test de detección del coronavirus. En caso de ser positivo hay que hacer una cuarentena. Los turistas han vuelto desde mayo, desde junio han empezado a regresar a Roma. Los lugares están abiertos ya. Por supuesto no hay las mismas cifras que había antes de la pandemia. Y en todas partes hay, digamos, cuotas. Ya no se puede entrar de grandes grupos.
hay entradas por horas o lo que sea, hay limitaciones en todas partes. Claro. Virginia, pues es un gusto escuchar que efectivamente han tomado un control sobre esta pandemia, como tú bien dices, no hay que echar las campanas al vuelo, y es un gusto oír también que aunque conservan todavía relativamente una mejor condición respecto a sus países vecinos, no han bajado la guardia, por el contrario, van a reforzar estas medidas de seguridad, lo cual pues habla de que no quieren que de nueva cuenta estos casos se disparen. Así que, Virginia, gracias por la información. Tendremos oportunidad de hablar contigo de nueva cuenta en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Es Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia. Siempre, doctor, recordamos con mucho gusto, Virginia, sin duda de las primeras corresponsales que estuvieron presentes acá en coronavirus, e incluso de las que nos daba muchas primicias que luego llegaban a América Latina, pero que sin duda alguna